Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad les hablaré sobre las clases sobre procesos constitucionales en el ordenamiento peruano. Los procesos constitucionales aquí en el Perú, los cuales son mecanismos legales que sirven para proteger tanto los derechos fundamentales de las personas como la Constitución misma, asegurando que todas las normas y las leyes estén en armonía con ella. Los procesos de tutela de derechos fundamentales y lo que es los procesos de supremacía constitucional. En cuanto a los primeros, que tutelan los derechos fundamentales, sirven para proteger derechos básicos que todas las personas tienen, como el derecho a la educación, el derecho a la libertad, a la privacidad, entre otros derechos que lo vamos a encontrar en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Si alguna persona siente que uno de sus derechos han sido vulnerados, pues debe presentar uno de estos procesos para que se restablezca el derecho correspondiente. Por ejemplo, dentro de estos procesos que tutelan los derechos fundamentales, vamos a encontrar al amparo. ¿Qué es el amparo? Pues protege también derechos fundamentales de las personas que no están relacionadas con la libertad personal ni con el acceso a la información pública. Por ejemplo, si una universidad impide que el estudiante reciba la educación sin pues alguna razón válida, el estudiante puede presentar el proceso de amparo para que se respete su derecho a estudiar y poder continuar con su educación. También tenemos dentro de la tutela de derechos fundamentales al habeas corpus, que protege este tipo de procesos, pues la libertad personal de las personas. Se utiliza cuando alguien, por ejemplo, es detenido o arrestado de manera ilegal, sin el debido proceso ni una orden judicial. Aquí pues se plantea este ejemplo precisamente si es que una persona es detenida sin ningún tipo de justificación legal. Es aquí donde se puede presentar un habeas corpus para que se le libere. También tenemos el habeas data, ¿no? Tutela pues los derechos fundamentales, también está dentro de esta clasificación, porque protege el acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Este proceso se utiliza cuando alguien no puede obtener alguna información pública o tiene problemas con la gestión de sus datos personales. Por ejemplo, cuando uno va pues a una entidad pública y ésta se niega a entregar información solicitada por el ciudadano, este puede presentar el habeas data para obligar a que la institución o la entidad pública le entregue la información. También tenemos al proceso de cumplimiento. ¿Qué tutela o qué derechos fundamentales tutela el proceso de cumplimiento? Pues aquí, cuando una autoridad no cumple con la ley o una resolución administrativa, pues, ¿no? Ante la omisión de del cumplimiento de este tipo de normas, por ejemplo, si una municipalidad no cumple con la orden de realizar una obra pública que ya fue aprobada, los ciudadanos pueden presentar un proceso de cumplimiento para que la autoridad cumpla con la ley. Y aquí viene la otra clasificación de los derechos de la tutela de la supremacía constitucional. Este grupo de procesos tiene como objetivo defender a la Constitución, como la norma ya más importante de cada país. Si alguna ley, ¿no?, contradice lo que dice la Constitución, este tipo de procesos sirven para que la Constitución sea respetada y aplicada correctamente. En los procesos de supremacía constitucional, este tipo de procesos podemos encontrar el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial. En cuanto al proceso de inconstitucionalidad, se presenta cuando una ley o norma va en contra, pues, de lo que establece ya la propia constitución política de nuestro Perú. Por ejemplo, si nuestro Congreso, ahora la Cámara de Diputados o Senadores, aprueba una ley que va en contra de los derechos fundamentales establecidos ya en la propia constitución política, cualquier persona o grupo de personas puede presentar una demanda de inconstitucionalidad para que esa ley sea anulada erga omnes. ¿Sí? Y bueno, en cuanto al proceso de acción popular, este proceso permite que cualquier ciudadano presentara una demanda contra normas o actos de menor jerarquía, como reglamentos o decretos, que contradigan precisamente la Constitución o una ley superior. Pues, ¿no? Si un reglamento, por ejemplo, de una municipalidad está en conflicto con la ley, con una ley superior, cualquier ciudadano puede presentar una acción popular para cuestionarla.
¿no? Y cuanto al proceso competencial, se presenta cuando hay disputas entre instituciones del Estado sobre quién tiene la autoridad para realizar, pues, ¿no? Tal acto. Por ejemplo, si dos instituciones del gobierno no están de acuerdo sobre cuál de ellas debe realizar una tarea, se puede presentar un proceso competencial para decidir cuál tiene la autoridad y cuál debe encargarse de la tarea, ¿no? Entonces, doctoras y doctores, aquí tenemos la clasificación de procesos constitucionales, aquellos que tutelan los derechos fundamentales y aquellos que defienden la supremacía constitucional. Y precisamente esto es importante conocer porque de aquí se desliga pues los órganos competentes para resolver precisamente estos procesos constitucionales. ¿Quiénes son los responsables de poder resolver estos procesos? Aquí en el Perú particularmente, los principales órganos competentes para resolver los procesos constitucionales son el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El Poder Judicial, aquel sistema de tribunales y jueces encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? La mayoría de los procesos constitucionales comienzan aquí, ¿no? Los que tutelan los derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo el amparo, el habeas corpus, el habeas data, el proceso de cumplimiento, inician en el Poder Judicial y son susceptibles de llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? Para precisamente su decisión final. Por ejemplo, y les planteo nuevamente este tipo de situaciones. Si un estudiante presenta su proceso de amparo porque cree que su derecho a la educación ha sido vulnerado por la universidad, este caso comienza en el Poder Judicial y si es necesario puede llegar al Tribunal Constitucional para que se tome una decisión final, ¿sí? Entonces tenemos también aquellos procesos constitucionales que inician directamente en el Tribunal Constitucional, quien es el órgano especializado para interpretar la Constitución y garantizar que todas las leyes y las normas estén en conformidad con ella, ¿no? Aquí en el tribunal tiene la última palabra. Todos los procesos que se presenten aquí o los casos que puedan involucrar la interpretación de la Constitución pueden resolverse casos que llegan directamente a él, sin pasar por el Poder Judicial, como en los casos que hemos visto que tutelan los derechos fundamentales, ¿no? Si el Congreso aprueba una ley que contradice lo que establece la Constitución, pues cualquier ciudadano puede presentar, o bueno, ¿no? O un grupo de ciudadanos, 5.000 ciudadanos para ser más exactos, puede presentar una demanda directamente ante el Tribunal Constitucional para que la ley lo declare inconstitucional. Sí, autores, espero haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.